Bueno, pues muy buenos días de nuevo. Vamos a ir comenzando. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos este ratito. Hoy, como ya sabéis, nos acompañará Luis Merino, responsable de renta fija, fondos de fondos y mixtos en la gestora. Y bueno, ya sabéis que vamos a hablar, ¿no?, sobre que el BCE pues, ha liderado el descenso de los tipos de interés. En junio comenzó con el primer recorte de tipos tras 2 años de constantes subidas y bueno, pues aunque bajó esos 25 puntos básicos, sí que siguió insistiendo y reconoció, ¿no?, que las presiones inflacionistas siguen estando ahí. Así que hoy, bueno, pues vamos a tratar sobre qué opciones y qué alternativas de inversión tenemos en este entorno de la renta fija. Ya os avanzo que, bueno, pues seguimos teniendo mucho foco en crédito y en deuda pública, ahora nos comentará Luis. Y bueno, seguimos considerando que es un buen momento para continuar teniendo renta fija en las carteras. Os comento bueno, que en cuanto a las preguntas, como ya sabéis, los que ya repetís y para los nuevos, que podéis hacernos preguntas durante toda la sesión, iremos contestándolas. Nosotros encantados y os invito a que hagáis todas las preguntas que os surjan. Lo podéis hacer en esa cajita que pone preguntas y respuestas y nosotros las vamos recibiendo y os vamos contestando. Y luego, bueno, pues simplemente daros unas líneas sobre quiénes somos, aunque la gran mayoría ya nos conocéis. Somos una compañía que pertenece 100% al Grupo Santa Lucía, una gestora de fondos que pertenece al pilar de gestión de activos, que no podemos ser de otra manera, dentro de los 4 pilares de negocio de la compañía. Y bueno, ahí tenéis los ratios, bueno, pues que forman parte del grupo, ¿no?, que yo creo que sobre todo definen consistencia y track record, ¿no? Y bueno, pues más de 100 años de historia. Ya abajo a la izquierda pues tenéis todas las compañías que formamos parte del grupo. Y en cuanto a la gestora como tal, nacemos en el 2018, pero bueno, nacemos tras la fusión de 2 compras previas. En 2015 se realiza la compra de Alfa Plus Gestión, que era una compañía, una gestora pequeñita, bueno, y el grupo quiso comenzar dando un paso dentro del mundo de la gestión de activos con esa compra. Funcionó muy bien y tras esa compra pues se dio una tormenta perfecta porque Aviva quería salir de España por un tema estratégico y Santa Lucía quería seguir creciendo en ese negocio, ¿no? Con lo cual pues que compra la parte de gestión y de Aviva, gestión y Aviva Vida y pensiones, ¿no? Y con lo tanto, como os decía antes, pues en 2018 es cuando se produce la fusión y nacemos como tal como Santa Lucía Asset Management. A nivel volumen gestionamos en torno a unos 4.600 millones en activos, un porcentaje importante en planes de pensiones, donde tenemos ese mandato de gestión de la compañía de la parte de vida y pensiones, y luego en fondos de inversión en torno a un 35-40%. Y de ese volumen de fondos de inversión, pues distribuido en diferentes áreas geográficas y tipos de activo. Como ya sabéis, en la parte de renta fija, pues somos muy fuertes también por ese ADN asegurador que tenemos, una parte de renta variable en directo, y luego tenemos un equipo que selecciona fondos de terceras gestoras, que también selecciona bueno, otros fondos mixtos y un fondo de retorno absoluto. Ahí somos en torno a unos 40 empleados y bueno, pues una media de unos 20 años de experiencia, ¿no? Aquí tenéis al equipo, un equipo bueno, pues más que consolidado, ya llevan gestionando juntos más de 5 años. Les han asignado esa single A por Citywire y bueno, pues con productos con 5 estrellas Morningstar, ¿no?, donde realmente se ve esa consistencia y ese trabajo bien hecho durante estos años. Luis ya le conocéis, pero bueno, os lo vuelvo a presentar por si hay alguien nuevo. Luis es muy reconocido en mercado, sobre todo bueno, pues mercado de renta fija. Lleva más de 30 años trabajando en mercados financieros. Estuvo cerca de 20 años trabajando como director de renta fija en CaixaBank Asset Management y luego bueno, pues ha tenido otras etapas como opción en Wealth Solutions y se incorpora a la gestora en el año 2019 para darle más dinamismo a los productos de renta fija, y el equipo también está formado por Iñaki Díaz y Carlos Cuya, que bueno, pues también tienen una experiencia muy contrastada en mercados y que ya venían gestionando los productos en Aviva, ¿no? Y bueno, yo creo que voy a daros paso. Buenos días, Luis. Muy buenos días, Bea. Bueno, pues Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias a todos los que estáis conectados. Espero que se me oiga y se me escuche, se me vea bien. perfectamente. Vengo con un poco de retorno. No sé si apagar ahí un segundo, el tubo audio. Bueno, muchas gracias a todos. Y espera un segundo, me estoy yendo con... Ah, no, ahora ya. Bien, perfecto. Bueno, vamos a contar un poco la parte de mercados. Luego hablaremos un poquito de producto. Como decía Bea, os animo fehacientemente a que hagáis preguntas. Yo creo que para todos es mucho más dinámico
es más fluido. Un segundito solo, es que me estoy viendo con retorno aquí. No sé por qué, estoy viendo con... Un segundito. Si quieres, quítate los cascos. Bueno, voy a quitar un poquito los cascos. Yo creo que para que se oiga el mic. ¿Sí? ¿Se me oye bien así? ¿Se me oye bien? Vale, un poquito los cascos mejor para que podamos subir. Bueno, entonces comenzamos. Primero una breve revisión de mercados. Todos sabemos lo que ha pasado en mercados, todos somos conscientes del buen comportamiento de bolsa. Esto es este año. Tenemos aquí diferentes mercados financieros. Evidentemente, de momento hay un buen crecimiento para bolsas. Hablaremos un poquito de macro y de el panorama actual es un panorama que permite un buen comportamiento de acciones de riesgo. Pues la respuesta rápida es sí. Panorama. No, desactiva, quita los cascos del ordenador. Vale. Un panorama donde el crecimiento económico es un crecimiento suave que permite un control de las inflaciones, por un lado, y por otro lado, expectativas de bajadas de tipos. Por lo tanto, estamos afrontando un panorama, yo diría que positivo. Entonces, aquí tenemos brevemente qué es lo que ha pasado este año en mercados. De momento, lo que es la duración, a pesar de que ha habido un último movimiento favorable, todavía no ha pagado, en el sentido de que todavía estamos en terreno negativo, ¿no? Sin embargo, los activos de riesgo, pues bolsas, pues buen comportamiento muy ligado también a quality, a growth, Estados Unidos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y el crédito, pues bueno, sigue en niveles que este año ha aportado, pero es verdad que afrontamos unos diferenciales de crédito en general algo estrechos. Luego veremos los swap spreads, veremos spreads de investment grade, spreads de high yield. Pero en general han convergido bastante y sobre todo también la parte de financieros contra no financieros. Entonces, empezando por el panorama macro, estamos ante, bueno, es verdad que después de las subidas de tipos, habíamos, bueno, mucha gente esperaba una recesión. Realmente no se ha producido y tenemos crecimientos suaves, crecimientos moderados. Las expectativas de crecimiento para Estados Unidos, zona euro, van a converger y van a converger en la zona del 1,5%. Es un crecimiento que no es para tirar cohetes, pero realmente es un crecimiento sano. ¿Por qué? Porque ese crecimiento moderado para el año 23, 24 y 25 en torno al 1,5% va a permitir controlar la inflación. O sea que realmente estamos, muchas veces, pues el crecimiento hay que ver que sea sostenible en el tiempo y que permita que la inflación doblegue del 3 al 2. El recorrido de la inflación del 10 al 3 ha sido relativamente rápido y es verdad que está costando más de lo previsto volver a doblegar la inflación del 3 al 2. Nosotros somos positivos, moderadamente positivos, en que esta evolución va a ser favorable. ¿Por qué? Porque ya los temas más volátiles como energía, alimentos, etcétera, ya se han controlado y ahora queda la parte de salarios. La parte de salarios necesitamos tiempo para que el efecto interanual no siga aportando a la inflación. Es decir, las subidas de sueldos que ha habido este año, 3, 4%, 4,5%, lógicamente están impactando todavía en servicios, en actividad, en precios. El año que viene, a lo mejor hay que esperar a principios del año que viene para que ese efecto base ya se neutralice. Por lo tanto, a lo mejor no vemos inflaciones del 2% hasta principios del año que viene. Aquí el debate que luego comentaremos es si los bancos centrales van a esperar a tener el 2% para bajar tipos. Hemos visto que no. Ya ha habido bancos centrales, Banco Central Europeo, Banco de Canadá, Banco de Suecia, Banco de Suiza, que han empezado a bajar tipos. Han empezado a bajar tipos con la excepción del Banco de Suiza, que tiene la inflación en zona del 1%, cuando la inflación está todavía por encima del 2%. O sea, aquí esto es clave, el efecto este decalaje. Es decir, los bancos centrales lo lógico es que empiecen a hacer el trabajo antes de que tengas datos de inflación en el 2%. ¿Por qué? Por el efecto decalaje que llevan típicamente entre 9 y 12 meses del impacto en política monetaria, en las subidas y en las bajadas. Y luego ya, por el lado de emergentes, pues bueno, zonas superiores al 4%, pero en general desaceleración. Desaceleración en China, desaceleración en India, Brasil y México. Es decir, siguen aportando más crecimiento al crecimiento mundial, que va a estar en la zona del 3%, pero con economías emergentes y desarrolladas un poco en la, digamos, moderándose. Entonces, un poco, podemos llamar safe landing, porque ha habido hard landing, soft landing, no landing, todo tipo de landings. Al final, un safe landing puede ser
un crecimiento suave, resistente, moderado, pero también desinflacionista, que es importante. Es decir, al final nos interesa que sea sostenible en el tiempo. Los mercados están comprando un poco, sobre todo la parte de equity, que ese descenso de las tasas de inflación esperadas está permitiendo un crecimiento sano de las rentas reales y por lo tanto es algo que también soporta el crecimiento económico. La clave de esto es que sea gradual, que sea suave, que sea moderado y que permita ir ajustando todos estos parámetros. De momento no se está observando morosidad, a pesar de las subidas de tipos, tanto en España, en Estados Unidos, no se está observando una morosidad esperada que pudieras esperar de unos tipos de interés elevados. Entonces, bueno, estamos en un contexto económico relativamente razonable y relativamente positivo. Aquí sí que es verdad que ahora entraremos con Estados Unidos, luego hablaremos de Europa. Sí que estamos viendo ciertos síntomas de agotamiento, es decir, de cierta, como diríamos, desaceleración. Nada preocupante, pero sí que es verdad que es propio de un late cycle, es decir, de un ciclo tardío donde ya muestra cierto cansancio, especialmente en los países desarrollados. Es decir, cierta desaceleración en el no-cash, que sería el crecimiento vigente actual, menos interanual y más lo que es trimestral, pues de cierto agotamiento. No tanto así en las economías emergentes, que siguen mostrando cierta fortaleza. Observamos divergencia en rentas reales entre Estados Unidos y Europa en favor de los americanos. Esto es un primer... luego hablaremos de temas políticos que también pueden impactar en Europa, etcétera, etcétera. Pero la primera idea es que, al igual que las bolsas están comprando, crecimiento de beneficios más sano en Estados Unidos y también un comportamiento de la renta real mejor en Estados Unidos, también por la fortaleza del empleo, etcétera, etcétera. En la parte de eurozona se esperan crecimientos moderados en torno al 1,5%. Estas son las propias previsiones del Banco Central Europeo para los próximos 2 años, con tasas de empleo que de momento siguen siendo bajas, pero que en general son compatibles con moderación de presiones salariales y costes laborales unitarios, que permitirán, como hemos dicho antes, que las inflaciones previsiblemente a principios del año que viene ya se acerquen al 2%. Realmente en Europa estamos viviendo una situación un poco curiosa, porque realmente los países periféricos, que habían sido el dolor de cabeza hace 10 años, donde éramos el problema, ahora somos parte de la solución. ¿Por qué? Porque al final el crecimiento económico actual está basado en servicios, en hostelería, en turismo, en experiencias, etcétera, etcétera. Y en esto, países como Grecia, Portugal, España o Italia son los que están capitalizando, monetizando mucho mejor esta tendencia. Por el contrario, la parte industrial más ligada a Alemania, también a Francia y países centrales europeos como Holanda, etcétera, sí que están, aquí se ve muy claramente, o sea, Alemania está estancado y quien crece son pues países como Grecia, Portugal, Italia o España. De tal manera que esa media de la eurozona está liderada en crecimiento por países periféricos. Por lo tanto, el mercado no le preocupa tanto la no disciplina fiscal mientras tanto crezcas. Mientras que crezcas no preocupa ni el déficit ni la deuda pública, que es lo que está pasando. Luego veremos primas periféricas con ese mejor comportamiento de la periferia. Esto unido también, que luego comentaremos también, a una mutualización por la puerta de atrás, es decir, una mutualización implícita, no explícita, de lo que es la financiación pública, a través de los Next Generation, a través de todas las emisiones de la Unión Europea. Con lo cual, la periferia ahora mismo está disfrutando de un contexto donde crece más y donde parte para determinados objetivos de su gasto público, tecnología, gasto social, gasto medioambiental, etcétera, etcétera, se está financiando por la Unión Europea. Es evidente que las condiciones financieras han empeorado con las subidas de tipos y esto es un poco el viento de cara, ¿vale? Condiciones financieras a familias, condiciones financieras a hogares y a corporates, a empresas. Entonces es evidente que el tipo para la nueva financiación es un tipo más duro, más elevado. Esto es algo que ya sabíamos, pero que bueno, está ahí. De momento no está impactando en morosidad, como decíamos, pero sí que es un elemento a vigilar. Si ya nos movemos a Estados Unidos,
pues lo que vemos es un crecimiento a menor ritmo de lo esperado. 1.3, el último dato interanual de crecimiento en Estados Unidos. ¿Es preocupante? Como decíamos antes, no. ¿Es un crecimiento que es compatible con esa aceleración de precios? Sí, pero hay que vigilarlo. Los ahorros generados por las familias durante el COVID han ido desapareciendo. Ha habido una desaceleración del consumo porque, bueno, pues ha habido se han vaciado esos ahorros. ¿Qué ocurre? Que es lo que decíamos, que la bajada de inflación permite que la renta real de las familias pues también se vean aliviadas. Por lo tanto, estamos en ese equilibrio inestable que no es negativo, de desaceleración económica con desaceleración de la inflación y con un crecimiento económico moderado. En Estados Unidos aquí tenemos los tipos de la Fed que apuntan al 2% para los próximos años, un crecimiento también en la zona del 2%, una tasa de desempleo en la zona del 4%, y lo más importante de aquí son las dos últimas líneas, es decir, el PCE, el consumo, los precios al consumo y lo que es la inflación, moderándose hacia el 2% para el año 2025, que esto es lo que permitirá que la Reserva Federal, aunque es verdad que va a tardar unos meses, comience con su ciclo de bajadas de tipos de interés. Otra cosa es el ritmo de esas bajadas, que habrá que ir viendo cómo los datos de inflación van consiguiendo acercarse a ese 2%. En Estados Unidos, los últimos datos que estamos viendo muestran cierta debilidad. Por un lado, retail sales, ventas minoristas, en términos reales estancadas, esto es en términos nominales, pero realmente lo relevante es en términos reales, es decir, no tanto cantidad por precio, sino lo que es cantidad puramente de productos vendidos, sin el efecto inflación. Y viene como consecuencia de una moderación del sentimiento del consumidor, de cierto enfriamiento del mercado laboral, todavía muy ligero. Y el crédito al consumo también muestra ciertos síntomas de estancamiento o de moderación. Aquí vemos en cantidad, en billion, cómo tiende a lo que es el estancamiento, por ese mayor coste financiero que hemos dicho antes del crédito al consumo por subidas de tipos de interés. Las previsiones, ya aterrizando un poco a lo que es bancos centrales, previsiones de la Reserva Federal nos han apuntado a que este año van a hacer una bajada de tipos de interés. Sin embargo, el mercado no lo acaba de comprar, descontando casi 2. ¿Por qué? Porque ha hecho más caso al dato de inflación, que ha sido bueno, que a lo que es el propio discurso que dijo ese mismo día la Reserva Federal. ¿Qué ocurre? Que ha retrasado las bajadas, pero realmente el terminal rate en la zona del 2,5, 2,75 tampoco ha cambiado mucho. Se ha retrasado un poquito, pero el escenario central sigue siendo el mismo. Como decíamos antes, la inflación sigue teniendo en los servicios un poco la parte más sticky, más pegajosa, más estable, más estructural, más que tarda más en doblegar. Pero ya lo que es la energía no es un problema, lo que es la alimentación no es un problema. Aquí estamos pintando la línea blanca, lo que es la tasa general 3.3 en la buena dirección, y la tasa subyacente, la línea azul, 3.4 convergiendo y también en la buena dirección. Por lo tanto, el dato de inflación que se publicó en Estados Unidos, el último dato que tenemos, es un dato que podríamos calificar como positivo porque va en la buena dirección. Los bancos centrales, como decíamos antes, ya han comenzado sus bajadas de tipos. Es verdad que Suiza, podríamos argumentar que tiene la inflación en la zona del 1 y que es lógico que baje tipos. Pero el Banco de Suecia, que ha liderado, por ejemplo, aquí las subidas, ya ha comenzado a bajar tipos con la inflación todavía en la zona del 2.4. Banco de Canadá, inflación 2.7. Es decir, el Banco de Canadá ha empezado a bajar tipos muy lejos del 2%, pero lo ha hecho. Entonces, estos son señales que nos indican lo que decíamos al principio, que nuestra tesis central es que los bancos centrales no tienen que esperar a que se publique el 2, sino que cuando vean que la tendencia es positiva y que nos acerquemos al 2, es condición suficiente para que comience su ciclo de bajadas. Y así pensamos que lo hará el ECB. Luis, disculpa que te interrumpo. Han hecho una pregunta que tiene que ver, ¿no? con las rebajas de tipos futuras por parte del BCE y por tanto su impacto en el rendimiento de la renta fija se puede ver afectada por el final del QE y del inicio del QT por parte del BCE. Se retira del mercado un player importante de manera que se encarezcan las nuevas emisiones. ¿Hasta qué punto un movimiento puede ser contrarrestado por el otro? Gracias por la pregunta. De momento estamos viendo que la liquidez
a pesar del QT, sigue siendo amplia en mercado. Los indicadores que tenemos de liquidez globales no están mostrando una desaceleración de los niveles de liquidez del mercado. Sigue habiendo muchísimo dinero para poner a trabajar para mercados financieros. Eso por un lado. Es verdad que los programas de compra sí que es verdad que se están reduciendo, pero realmente tampoco consideramos que esto signifique un impacto muy negativo en mercado. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, no hay que perder de vista un poco lo que es la demanda internacional, ¿no? El Banco de Japón, que lo tenemos aquí, en el menos 0,10, todavía tiene tipos muy bajos, próximos a cero. Eso significa que aunque los tipos de interés del plazo 10 años estén en la zona del 1, sigue existiendo un diferencial muy importante para que el Banco de Japón, por ejemplo, inversores, o en China también, con inflaciones también próximas a cero, es decir, a nivel global, esos tipos de interés de 4 y picos en Estados Unidos e incluso en la zona del 2,5 del bono alemán o del bono italiano en la zona del 3, etcétera. Todos esos niveles de tipos de interés siguen siendo niveles atractivos a nivel global, ¿vale? Es decir, que no estamos viendo por ese lado, digamos, vientos de cara significativos. El TLTRO prácticamente se repagó, las subastas de liquidez de los bancos era otra incógnita que teníamos este año, cómo va a afectar. De momento la liquidez de los bancos, medida por el ECR, sigue siendo liquidez muy holgada. Ha habido reembolsos de depósitos que también hay gente que temía los bancos, si no pagaban depósitos, pues que hubiera habido una salida de la liquidez por parte de los balances bancarios. Tampoco estamos viendo, no se ha visto un impacto significativo, etcétera, etcétera. Es decir, las medidas liquidez M2, M3, las diferentes métricas que podamos medir, no estamos observando un deterioro en ese aspecto. Entonces, desde ese punto de vista, no vemos que haya habido impacto en mercado. Las pendientes de tipos de interés siguen negativo, ¿no? Esto realmente ha cambiado poco y realmente esperamos pendientes planas para este año. Es verdad que cuando tienes un contexto de tipos de interés negativo, de pendientes negativa, pues a priori no invita a invertir en largos plazos. Nuestra propuesta de posicionamiento de curva es una propuesta que ahora mismo, luego comentaremos, es ligeramente sobreponderada en duración, que no necesariamente te obliga a tener largos plazos o una sobreponderación en largos plazos, sino que realmente estamos construyendo esa duración en tramos intermedios o cortos de las curvas, esperando a que realmente cuando se produzcan las bajadas de tipos no te pille demasiado expuesto en los tramos cortos. Aquí hay un tema que hemos comentado en alguna ocasión, que es el riesgo de reinversión. El riesgo de reinversión es un riesgo del cual se habla muy poco, que es tener demasiado porcentaje de mi duración en tramos demasiado cortos. Es verdad que ahora estás relativamente cómodo teniendo muchísimo porcentaje de tu duración en tramos muy cortos, sí, pero cuando se produzcan las bajadas de tipos, que ya han comenzado, pero cuando continúen, voy a encontrarme con un problema de reinversión. Por lo tanto, aquí lo difícil es encontrar el punto óptimo en las curvas, en tramos de 2, 3 años, 4 años, en esas zonas, donde yo pueda, por un lado, estar menos expuesto al riesgo de reinversión, por otro lado, estar expuesto al movimiento favorable de bajada de tipos de interés, ciclo de bajadas, en la curva. Y por otro lado, evitar a lo mejor tramos más vulnerables como son los largos plazos. Nosotros hemos jugado tácticamente la parte larga, 2,70 del Bund, hemos construido duración, 2,40 del Bund, por debajo de 2,40 hemos reducido duración, es decir, creemos en la gestión activa de la duración porque hay mucha volatilidad, porque hay mucho ruido. No es lo mismo niveles 2,30 y pico que hemos estado del Bund hace poco, no puedes tener el mismo nivel de sobreponderación que cuando se ha estresado a niveles de 2,70, por marcar un poco la banda, ¿no? Entonces, ahora mismo, aunque la pendiente negativa se mantiene, estamos con una ligera sobreponderación en duración, no como hemos tenido hace unos meses. Entonces,
¿Cuáles son las expectativas de bajadas de tipos por parte del mercado? Es decir, ¿cuánto tenemos descontado por el mercado? Pues aquí estamos pintando en negro las bajadas descontadas para la Reserva Federal para diciembre y en azul las bajadas descontadas para el Banco Central Europeo. En ambos casos han convergido. Es verdad que hubo ahí una divergencia en el mes de abril-mayo y se descuentan, no se llegan a descontar dos bajadas. Veníamos de 6. Nosotros el año pasado, cuando vimos el rally de noviembre-diciembre de los bonos, lo que hicimos fue entrar en 2024 en duraciones ligeramente negativas. ¿Por qué? Porque el mercado se había pasado de frenada, el mercado había descontado 6, incluso 7 bajadas de tipos de interés este año. No comprábamos ese escenario. Lo que ha pasado este año es que ha habido un enfriamiento de las expectativas de bajada de tipos de interés hacia una zona donde está mucho más alineada con lo que nosotros pensamos y pensábamos iba a pasar con los tipos de interés. Es decir, una bajada del Banco Central Europeo que ya tenemos, 2 bajadas más podrían caber para el Banco Central Europeo este año y para la Fed 1 o 2 bajadas. Es decir, un escenario en que está descontado el mercado muy en línea con nuestra visión. Por lo tanto, justifica estar mucho más neutralizado en duración a estos niveles. Aquí estamos pintando los swap spreads, que no dejan de ser los spreads de los curva interbancario, curva swap contra libre de riesgo Alemania. Entonces, con la volatilidad que ha habido con Silicon Valley el año pasado, Credit Suisse, etcétera, con ese episodio, desde entonces prácticamente no han parado de estrechar. Esto lo que ha permitido es que nuestra visión respecto a crédito y gobierno haya ido favoreciendo cada vez más la movilización desde crédito, donde hemos estado muy sobreponderados en los últimos años, hacia gobiernos, hasta tener un posicionamiento más equilibrado, que es el que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque el valor relativo de todo lo demás que no es gobierno, pues con este estrechamiento desde 100 puntos básicos a casi 20, pues es menor. Ahora ha habido un ligero, con el tema de Francia, político y demás, una ligera ampliación, pero tampoco cambia mucho la película en términos de swap spread. Con lo cual, conclusión, esa duración que tenemos ahora mismo en la zona de 4,25 aproximadamente, versus un punto central de 4, que es nuestro neutral, la tenemos construida de manera mucho más equilibrada con gobierno y crédito de lo que hemos tenido en años anteriores. Todos sabemos el ruido político que ha habido y que sigue habiendo en Francia. Hemos sufrido en esta última semana o 10 días la mayor ampliación de prima de riesgo francesa desde prácticamente la crisis de 2012, desde hace más de 10 años con la crisis de periferia. Entonces, nosotros este movimiento nos ha venido muy bien en cartera. ¿Por qué? Porque estábamos y seguimos infraponderados en Francia y en Semicor. Francia pesa mucho en los índices, veíamos vulnerable, de hecho ha habido un downgrade, bajada de rating que justifica ese deterioro. Recordar que Francia tiene el segundo mayor déficit público de toda la eurozona en 5,5% y el tercer mayor nivel de deuda pública sobre el PIB. Es decir, Francia seguía siendo un AA, pero tenía unos fundamentales muy deteriorados desde el punto de vista de finanzas públicas. Nosotros ya lo veíamos viendo y entonces esperábamos el downgrade. Es verdad que curiosamente el mercado no ha ampliado con el downgrade, sino que ha ampliado por el tema político, pero va unido, porque si tú tienes una situación de vulnerabilidad en tus finanzas públicas, cualquier tema político adicional que implique más gasto público o que implique menor disciplina o que implique riesgo geopolítico, pues al final el mercado lo ve como negativo. Entonces, nos ha ido bien este movimiento de que Francia lo ha hecho peor que todo el resto de países europeos. Entonces, dentro del mundo hemos dicho que nos hemos movido a gobiernos. Dentro del mundo de gobiernos, pues seguimos positivos en Italia. Además, hemos incrementado posición a 150 puntos básicos porque es curioso que amplía Francia y luego amplía Italia. No tiene nada que ver con el tema de Francia, pero por ruido, por mimetismo, pues ha ampliado. Entonces, en Italia seguimos sobreponderados. Aquí con resaltar la convergencia que ha habido en primas entre Francia, España y Portugal. Como nota curiosa, Francia cotiza más amplia que Portugal. Si esto no lo hubieran contado hace 10 años no lo hubiéramos creído. Portugal, es verdad, es un mercado más estrecho, mucho menos amplio que el mercado de la pública francesa, pero la realidad es que el spread de Francia pues casi ha doblado de 40 a 80. La prima de riesgo portuguesa ya venía estrechando. O sea, aquí tenemos en rojo la francesa, en naranja la portuguesa. España había venido también estrechando y ahora ha ampliado.
Entonces, teníamos posición corta de Francia, no solamente estructural en deuda, sino a través de futuros. Hemos deshecho esos futuros, la posición de 10 años corta francés, y seguimos largos en Italia. En España hemos comprado un poquito de deuda pública, veníamos de muy poca deuda pública, mucho más exposición en España a través de bancos, y hemos migrado algo a España. Y en la parte de USA, que lo tenemos aquí, aunque no es explícitamente periferia, pero lo pintamos, ¿por qué? Porque abrimos una posición larga de Bund Treasury, es decir, largo de Treasury americano contra Bund por encima de 200 puntos básicos de spread, y con este estrechamiento hemos deshecho esa posición. Actualmente no tenemos posición en curva americana. Recordar que la posición en curva americana es a través de futuros, no tenemos posición de divisa. No queremos jugar a divisa, no es nuestro negociado, no es donde queremos aportar valor, sino lo que queremos hacer es aportar valor en valor relativo de curvas y de clases de activo dentro de la renta fija. Y ya por último, para cerrar, y si queréis damos paso luego ya a preguntas, etcétera. Aquí comentamos un poco la mejora que ha habido en lo que es bancos españoles. Bancos españoles es una apuesta que teníamos estructural desde hace tiempo. Los bancos españoles se han beneficiado de una mejora de fundamentales que ya llevamos mucho tiempo, es decir, mejoras de morosidad, mejoras de liquidez, mejora de ratios de capital, construcción de tramos de MREL, es decir, deuda con capacidad de absorción de pérdidas, desde AT1 a Tier 2, a Senior Non-Preferred. Es decir, ya había venido la banca española haciendo los deberes, y lo último que ha venido allá, esta mejora de ratings que estamos pintando aquí, que ha sido constante desde los últimos meses o años incluso, ha sido la mejora de rentabilidad como consecuencia de las subidas de tipos en lo que es márgenes. Que eso ha sido ya la gota que colma el vaso para que las agencias de rating se hayan lanzado a subidas, cosa que no ha ocurrido en otras jurisdicciones, como vemos aquí, Francia, Holanda, etcétera. Algo en Italia, pero claramente, pues esto ha sido algo que ha beneficiado mucho a las carteras. Es verdad que ya han estrechado mucho en general y que ahora estamos viendo sitios donde poder reinvertir o diversificar. Creo que es algo que ha aportado bastante. Entonces hemos estado sobreponderados en financieros, no solo bancos españoles. Los bancos nórdicos, por cierto, se han comportado muy bien en esta crisis o mini crisis francesa de primas de riesgo. Entonces nos gusta estar diversificados por jurisdicciones, pero aquí destacamos bancos españoles porque realmente han tenido muy buen comportamiento. Y yo con esto ya finalmente finalizo un poco resumiendo cuál es nuestro posicionamiento en las carteras. He ido ya un poco apuntando anteriormente, pero a modo de resumen. La duración, seguimos pensando que hay que gestionarla activamente, es decir, hay un posicionamiento estructural que ahora mismo es de sobreponderación en duración, pero hemos ido graduando muchísimo esa sobreponderación. Como decía, hemos empezado 2024 infraponderado, hemos ido construyendo la duración a medida que el mercado nos ha ido dando oportunidades porque ha ido repuntando en los tipos largos a lo largo de toda la curva, no solamente con tipos largos. De hecho, la última subida la hemos hecho con 2 años, que ha ido bien porque ha habido steepening de curvas. A niveles de 2,70 del Bund fue la última compra y a niveles del 2,40 fue la última venta. Y ahora mismo estamos en la zona de 4,25 versus un 4 que es punto neutral. Como digo, hemos incrementado algo en el 2 con esta última volatilidad. El tema de Francia ha ampliado las primas de riesgo, todas, no solo la semicore, sino también Italia, lo que nos ha beneficiado porque estábamos infraponderados en Francia y hemos aprovechado para incrementar un poquito más de Italia. Como he comentado, el tema de posiciones de futuros en USA hemos deshecho después de desechar haciendo caja, y la posición corta de Francia también la hemos deshecho. Hemos abierto a 150 puntos básicos de spread prima con Italia, y luego en la parte de contado hemos reequilibrado en gobiernos frente a crédito, y en crédito seguimos sobreponderados en financieros versus corporates no financieros, aunque estamos moderando algo ese posicionamiento. Yo por mi lado, esto sería todo. Yo no sé si hay alguna pregunta adicional antes de pasar a concretar la parte de producto. Muchas gracias, Luis. Pues sí, nos han llegado varias. Es buena pregunta. A ver, nosotros nos han gustado siempre los bancos franceses. De hecho, he dicho antes que hemos estado infraponderados en Francia, principalmente por la parte de gobiernos, ¿vale?
Es verdad que la parte de gobiernos, agencias, supras, pesa mucho. Es decir, es una parte muy importante del mercado. Ahí hemos estado muy fuera. Pero en la parte de bancos franceses nos gusta Crédit Agricole, nos gusta BFCM, nos gusta BPCE y nos gusta algo, aunque un poquito menos, BNP. Es decir, hemos tenido bancos franceses. Es verdad que en la parte de Tier 2 han ampliado algo. Es verdad que esa parte, con este último ruido, ha ampliado. Lo que hemos visto que es que en la zona de 150 hemos reducido un poquito y en la zona de 200 hemos, en algún caso puntual, hemos intentado comprar. ¿Qué problema hay? Que ahí la gente no vende. Pues ha sido pura volatilidad con bid-offers muy amplios. Estoy hablando del Tier 2 franceses, que incluso siendo nombres de mucha calidad que nos gustan, pues es evidente que ha habido cierta volatilidad y ampliación. Nada dramático. Como digo, hemos intentado, digamos, buscar oportunidades, ¿vale? Vendiendo algo cuando empezó todo el ruido, porque era la parte un poquito más vulnerable, e intentando añadir algo a niveles muy amplios, lo cual nos ha sido imposible, lo cual son buenas noticias en cierta manera, porque realmente son precios de traders, pero realmente ahí no hay volumen que la gente esté vendiendo ahí. Seguimos relativamente cómodos, la posición en Tier 2 franceses tampoco es una posición muy significativa, en torno al 4%, no es mucho en total. ¿Por qué? Porque en la parte subordinados teníamos nórdicos y teníamos otra serie de bancos europeos de calidad que nos han permitido navegar esta volatilidad con bastante tranquilidad. Y entonces eso hace que tampoco nos hayamos movido mucho ahí. Con lo cual ahí estamos relativamente cómodos. Gracias, Luis. Es buena pregunta porque al final, a ver, es evidente que las bajadas de rating o las subidas siempre van con decalaje. Eso es algo históricamente que es así y va a seguir siendo así. Las agencias de rating son lentas en sus decisiones porque tienen que tener todo como muy, muy trillado. Eso por un lado. Por otro lado, cuando gestionas crédito, nunca puedes tener a las agencias de rating como leading indicator. Va a ser siempre laga. Eso está claro. Aquí estoy mostrando un poco esa evolución durante ese tiempo, pero evidentemente tienes que ver niveles de mercado y cuáles son las perspectivas de defaults y de deterioro de fundamentales, ¿no? En la parte de high yield, ahora mismo tenemos un posicionamiento bastante neutralizado. Luego veremos en los productos que estos productos que vamos a comentar, nuestros mandatos principales son investment grade, eso es nuestro hábitat natural, lo cual no significa que no tengamos high yield. El posicionamiento en high yield, como digo, es un posicionamiento neutral. Por un lado se está hablando mucho de los maturity walls del 2025-2026, todos los vencimientos que afrontan la parte de high yield, ¿vale? Aquí tenemos los índices, por ejemplo, de los productos, donde tenemos en el corto plazo un 3% y en el 5% en el Santa Lucía renta fija. No significa que tengamos estos porcentajes, tenemos algo más, pero lo que aporta además es deuda financiera subordinada de nombres que estamos muy cómodos. Entonces, en la parte de high yield, respondiendo a la pregunta, no estamos observando un deterioro muy significativo de las tasas de default. Es verdad que estas tasas de default van con retraso, cierto. Es verdad que, por ejemplo, en los bancos españoles o incluso en Estados Unidos, hay niveles después del COVID de overlays o de sobrecoberturas esperando un deterioro que de momento no se ha producido. Es decir, estamos muy cómodos en los bancos con los niveles de coberturas que tienen y a nivel de la economía real sí se está observando cierto deterioro en lo que es tarjetas de crédito, crédito unsecured, crédito al consumo, pero en la parte de hipotecas, que es el grueso, estamos viendo desapalancamiento del sistema, estamos viendo que el stock de hipotecas se está reduciendo en todas las jurisdicciones europeas porque la gente ha hecho los deberes en cierta manera de últimas añadas de hipotecas a tipo fijo y por otro lado desapalancar, es decir, ha amortizado hipoteca, con lo cual estamos en una situación donde el crédito hipotecario tiene una salud, podríamos decir, buena, crédito al consumo sí que es verdad que hay pockets hay ciertas partes que estamos vigilando, donde puede haber sí que cierta incremento de morosidad, pero es verdad que los niveles de partida eran muy bajos.
con lo cual es lógico ver un incremento de morosidad. Entonces, en la parte de high yield estamos relativamente cómodos. Si hay estrechamientos adicionales, no descarto que podamos hacer algo de caja y vender, pero de momento estamos ahí relativamente cómodos en la parte que tenemos en high yield, que es una parte diversificada. Nos gusta tenerlo más, a lo mejor, esa parte en productos más, pues a lo mejor un ETF o un fondo, ¿vale? Y la parte en directo, no tanto en corporates, en distress, sino nos gusta tener, pues, financieros subordinados de bancos que nos gustan mucho y jugar esa parte en la estructura de capital en la parte subordinada. Claro, esto es muy importante. A ver, en la parte de renta fija a corto plazo, gestión activa, Santa Lucía renta fija, gestión activa, y luego el 2026 buy and hold. Entonces, en la parte de Santa Lucía renta fija a corto plazo, ahí la duración está mucho más acotada entre 0 y 1, para lo bueno y para lo malo. Es decir, es un fondo que sabes que va a ser muy estable la gestión de su duración. Los máximos rango, cuando estábamos muy negativos en el año 21, pues hemos estado en 0,40, 0,50. Pero el punto central, velocidad de crucero de este fondo va a ser en la zona de 0,708, 0,709. Ahí va a ser velocidad de crucero y ahí normalmente nos vamos a mantener relativamente estables a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque aquí la variable de duración no es la clave. En Santa Lucía renta fija a corto plazo la clave es selección de activos, búsqueda de oportunidades en el mercado money market, etcétera, etcétera. Si nos movemos a Santa Lucía renta fija, que es el que más banda de actuación tiene, más flexibilidad, por mandato 0,8. Realmente es un mandato que permite una banda que realmente es poco probable que se utilice. ¿Cuál ha sido la banda que realmente se ha utilizado de duración en este producto? Pues en el año, como digo, 21, estábamos tremendamente cautos con lo que sería la duración, ¿vale? Y ahí, en este se ve muy bien, este es el comportamiento del fondo. Entonces, en el 2021 este fondo estaba muy cauto en duración. El año estaba a lo mejor en la zona de 2 años, algo menos, 2 y pico. ¿Qué ocurre? Que en el 2021 este rally pues hubo gente que lógicamente lo hizo mejor. Aquí tenemos una muestra de fondos domésticos, fondos extranjeros. Lógicamente aquí el fondo, que es la línea azul, después del COVID, bueno, pues digamos que otras iban en sexta marcha, nosotros ya estábamos en tercera y por lo tanto ese movimiento no lo pillamos y evidentemente no lo optimizamos viéndolo en perspectiva, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llega el año 22. El año 22